Estamos Ahí está. grabando Bien. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida perdurable. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo, pecador, me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos, que roguéis por mí a Dios nuestro Señor. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De paso vamos repasando las oraciones mientras rezamos, y así quedan grabadas también las oraciones para escucharlas e ir aprendiéndolas de a poco. Bien, estábamos en el tema de la creación. Habíamos repasado las preguntas de la 14
a la 18. Como bien dije en el recordatorio que he hecho, que las dos preguntas que destaco de lo que hemos visto hasta ahora es la pregunta 14 y 15, en donde se nos preguntaba qué quiere decir creador, y decíamos que creador quiere decir que Dios todo lo ha hecho de la nada, no necesita materiales para hacer Dios las cosas, basta que Él quiera hacerlas y las cosas se hacen. Ahora, la pregunta 15 es muy importante que la destaquemos junto con la 14, que es ¿cómo creó Dios al mundo? Y esa pregunta se divide en tres partes. Dice que Dios creó el mundo con su voluntad omnipotente, primera parte, lo conserva con su poder, segunda parte, y lo gobierna con su providencia. En primer lugar, decimos voluntad omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso, es decir, Dios lo que quiere se realiza, como decíamos recién cuando explicábamos que Dios crea todo de la nada. Dios siempre quiere lo bueno y lo quiere libremente, o sea que la creación es un acto libre, voluntario de Dios. Lo conserva su poder porque constantemente está pensando en nosotros, está pensando en su creación, tanto en conjunto como en detalle, jamás nada se le escapa a su mirada. Y por último lo gobierna con su providencia, porque Dios todo lo prevé, todo está en sus planes, tanto lo que Él quiere directamente, que es nuestro bien, como los males que Él permite, en orden a bienes mayores que nosotros no vemos. Y recordábamos lo que decía San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todo sucede para el bien de los que aman a Dios, todo coopera para ese bien. Y también recordábamos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, en donde decíamos que en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, que todo depende de Dios, nosotros dependemos de Dios, toda criatura depende de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y esto que estamos diciendo nos lleva a la pregunta 19, que es la pregunta que hoy vamos a empezar a ver hasta la 26. Y destacábamos dentro de todas estas preguntas que la más importante de todas es esta pregunta 19, ¿para qué fin Dios ha creado al hombre? Y la respuesta que nos da el catecismo es: Dios ha creado al hombre para conocerle, amarle, servirle en esta vida y después gozarle en la vida eterna. Dios nos ha dado una inteligencia para que nosotros le conozcamos, y por eso la inteligencia está hecha para la verdad. Dios nos ha dado una voluntad para querer el bien y por eso debemos amarle. Y Dios nos ha dado la libertad para que nosotros a través de esa capacidad queramos libremente tanto la verdad como el bien. Y así le sirvamos, conociéndole, le amemos y amándole, le servimos, ya que cuando amamos a alguien, tratamos de hacer lo que a esa persona le agrada. Y decimos que esto es en esta vida, es decir, en la vida presente, ahora que vivimos en el tiempo. Pero Dios no se limita a que nosotros tengamos una vida acá, presente, sino que también nos va a prometer una vida eterna, una vida después de la muerte. Dios no nos ha hecho para la muerte, nos ha hecho para la vida. La muerte es una consecuencia del pecado. Cuando nosotros tenemos claro que Dios nos ha creado para Él y que tenemos que llegar a Él y que este fin que Dios ha puesto supera nuestras expectativas naturales como hombres. Por eso hablamos que Dios ha creado un orden natural y un orden sobrenatural, que está por encima de nuestra fuerza. Entonces,
No solo Dios nos ha dado una inteligencia para conocer la verdad, una voluntad para querer el bien, una libertad para querer la verdad y el bien. No solo Dios nos ha dado una felicidad natural, sino que ha querido añadirnos algo sobrenatural. Por eso nos adoptó como hijos y quiere que como tales nosotros, con su gracia, con su auxilio, lleguemos a la vida eterna, al cielo, a estar junto a Él. El plan de Dios era que el hombre, sin pasar por la muerte, pudiera llegar a Él con la gracia divina y ser salvo, estar en la vida eterna, no solo en alma, sino también en cuerpo, y así verle cara a cara y ser felices por toda la eternidad. Ese es el plan de Dios. Ahora bien, continuamos estudiando en base a esta pregunta y vemos que Dios crea un primer hombre y una primera mujer. Ese primer hombre y esa primera mujer se llaman Adán y Eva. Adán y Eva, Dios los creó, les dio un alma inmortal con la inteligencia para conocer la verdad, con la voluntad para querer el bien, con la libertad para querer la verdad y el bien. Dios le dio esa alma inmortal que hace que seamos imagen y semejanza de Dios. Le añadió justamente la adopción de hijos de Dios. Y esto está en la pregunta 20, en donde sale la creación de Adán y Eva. Ahora, ¿dónde Dios coloca a Adán y Eva? Dios coloca a Adán y Eva en un lugar delicioso, en un lugar hermoso, que se llama paraíso terrenal. El paraíso terrenal todavía no es la vida eterna, no es el cielo o el paraíso celestial que hablamos, porque si ellos estuvieran en el cielo, en la vida eterna, no podrían pecar. En cambio, como vamos a ver, Adán y Eva tuvieron la posibilidad de pecar y de hecho pecaron. Dios les impuso algún precepto, algún mandamiento a Adán y Eva. Dios les impuso a Adán y Eva el precepto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, Dios les pone un límite y Dios les está enseñando que Él es el que va a decir lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y que nosotros como criaturas debemos someternos a Dios y que debemos reconocer que Dios es Dios y que no puede haber otro Dios nada más que Él y que nadie puede ocupar su lugar. Obedecerle significa cumplir el fin último de la pregunta 19. Hemos sido creados para conocerle, amarle y servirle en esta vida y después gozarle en la vida eterna. Eso es lo que quería Dios para nosotros. Y por eso nos pone límites para que nosotros respetemos el ser criaturas y dependientes de Él. Ahora bien, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva usaron incorrectamente de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad. ¿Cómo fue esto? Fueron tentados por el maligno enemigo. Recordemos que cuando hemos hablado de los ángeles hemos dicho que Dios creó a todos los ángeles buenos, pero que tomaron también una decisión, porque a los ángeles también les dio inteligencia para conocer la verdad, voluntad para querer el bien y libertad para elegir la verdad y el bien. Ahora, cuando uno usa incorrectamente la libertad, termina usando la inteligencia para la mentira, la voluntad para el mal. Y es lo que hicieron algunos ángeles. Según cuenta la tradición, la tercera parte del cielo. ¿Y qué hicieron estos ángeles encabezados por Satanás o Lucifer? Se rebelaron contra Dios. No quisieron someterse a sus planes y entonces pecaron. Bueno, el demonio, Satanás, Lucifer a la cabeza, le es permitido por parte de Dios tentar a Adán y Eva para ver si ellos libremente se quieren entregar a Dios o no. Lamentablemente ellos, tentados por el maligno enemigo, usando mal de su libertad, teniendo todos los medios para no caer, van a
responder positivamente a la tentación del demonio. Y van a comer de ese fruto prohibido, van a transgredir el mandamiento de Dios, se van a apartar del fin último para el cual han sido creados, es decir, se van a apartar de Dios. ¿Qué pasó? Cuando pasó esto, fueron privados de la gracia santificante, dejaron de tener la adopción de hijos de Dios y por lo tanto dejaron de tener la posibilidad de ir al cielo, de ir a la vida eterna. Perdieron esa posibilidad y se pusieron en peligro de condenación eterna, de ir al mismo lugar donde los demonios residían después de haber pecado, que es el infierno, quedar separados por Dios por toda la eternidad. Además, aparte de perder la gracia santificante, Dios los condena a sufrir, que es lo que llamamos padecer, y morir. Entra la muerte en el mundo, entra otra vez todo un desorden, el demonio se convierte en el príncipe de este mundo, se mezcla el trigo con la cizaña, os decía, lo bueno con lo malo, y quedamos inclinados al mal. Eso le llamamos concupiscencia. Sentimos una atracción por el mal, nos damos cuenta que algo está mal y sin embargo estamos atraídos hacia ello. Ahora bien, Dios va a tener misericordia del hombre y le va a prometer un redentor. Ese redentor que le promete es el Hijo de Dios hecho hombre, es Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces va a haber toda una preparación en el Antiguo Testamento para que venga nuestro Salvador Jesucristo, se encarne en el seno purísimo de la Virgen y así sea nuestro Redentor o Salvador. Eso sería un poco, en resumen, las preguntas de la 19 a la 26. Ahora veamos el texto bíblico que vamos a analizar para poder ver estas preguntas plasmadas en ella. Y nos vamos a dirigir al Antiguo Testamento, en el capítulo 3 de la Biblia, que Monseñor Stravinger va a titularlo Tentación y Caída. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Luego va a poner un segundo título, Castigo del pecado y promesa del Redentor, en el mismo capítulo 3, versículos del 8 al 19. Y una tercera parte de este capítulo 3, el destierro del paraíso, en el capítulo 3 del Génesis, versículos del 20 al 24. Esas son las tres partes que vamos a analizar para ver bíblicamente las preguntas que hemos comentado. Vamos a ir leyendo los textos del Génesis para que nosotros podamos entender algo y verlo a la luz de la palabra de Dios escrita. En primer lugar, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Tentación y caída. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios ha mandado, no comáis de ningún árbol del jardín? Respondióle la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas el fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Replicóle la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis, pues bien sabe Dios que el día que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para la comida y una delicia para los ojos, y que el árbol era apetecible para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió también. Efectivamente, se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo cual cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
En este trozo que hemos leído del Génesis capítulo 3, versículo de 1 al 7, lo primero que nos damos cuenta es que dice que esta serpiente, que es el maligno enemigo, el demonio, es astuto. ¿Qué significa ser astuto? Astuto significa usar la inteligencia para el mal, con apariencia de bien. O sea, va a tratar de aparentar que nos quiere hacer un bien, pero en realidad nos está engañando. Por eso la astucia es algo malo. Se le llama también prudencia de la carne. ¿Mm? Por eso cuando se traduce que tenemos que ser manso como paloma y prudente como serpientes, es más conveniente decir prudente como serpiente que decir astutos como serpiente, porque la palabra astucia se refiere a una prudencia mala. En cambio, la prudencia correcta es aquí y ahora elegir inteligentemente lo correcto para hacer las cosas bien. En este caso, el maligno enemigo es astuto, nos engaña, nos presenta el mal como bien, lo falso como verdadero. ¿Y qué más encontramos en esto? Que el demonio exagera y dice, ¿cómo es que Dios ha mandado no comáis de ningún árbol del jardín? Como si Dios les hubiera prohibido todo. Agranda las prohibiciones que Dios hace, las quiere presentar mal, como si Dios fuera egoísta, como si Dios no nos permitiera algo, nos prohibiera algo porque quiere hacernos la vida más insoportable. Y eso no es así. Cuando Dios prohíbe algo o manda algo en un mandamiento, siempre es para nuestro bien, siempre tiene un sentido, siempre es porque busca nuestra felicidad. Entonces ahí está el primer engaño del demonio, hacernos creer que el pecado nos va a traer felicidad, que el pecado nos va a traer el bien, la verdad, que el pecado nos va a traer un equilibrio, cuando en realidad es todo lo contrario. El pecado, que es una falta voluntaria contra la ley de Dios y que nos hace alejar de ese fin último que es Dios, nos hace justamente entrar en un camino de insatisfacción, en un camino de dolor. ¿Qué más encontramos en este pedazo que hemos leído? Que el demonio miente, porque cuando ellos pecaron, ¿cómo terminaron? Muriendo, y él dice, no vais a morir, y perdieron la vida de la gracia, perdieron también la vida de hijos de Dios. O sea que el maligno enemigo es un mentiroso y un envidioso. Pero bueno, ellos prefirieron creerle al demonio y no creerle a Dios. Yo destaco acá en esta nota lo que dice en el versículo 4 y siguiente. Dice que la serpiente, viendo la debilidad de Eva, va más lejos, tachando de mentiroso al mismo Dios. Pero dice un poco más abajo en la nota, el diablo no sospechaba que el ansia del mismo Dios consistía precisamente en otorgar a los hombres su propia vida divina, pero no por vía de rebelión, sino por vía de obediencia a su mandato. Es decir, que Dios quería que Adán y Eva participaran de la misma vida de Dios, que es la gracia, y que participaran de su reino y de su felicidad. Fue realmente una estupidez de pretender que somos algo frente a los que nos sacó de la nada, tal como fue la actitud de los ángeles rebeldes. También esto lo dice en la nota del versículo 4 y siguiente de Monseñor Straviñer. Más abajo dice, Satanás, su audacia en penetrar en el jardín de Dios, el paraíso, y llevar su ataque contra el mismo centro del reino de Dios que estaba en sus primeros comienzos. De la misma manera, se metió también con el colegio más santo del mundo, que es los apóstoles, por medio de su representante, Judas Iscariote. Es decir, que el demonio se disfraza de ángel de luz. Y acá citamos, señor Stravinger, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que habla del demonio como ángel de luz. Por otra parte, en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 19, tenemos la segunda parte de este capítulo 3, titulado
castigo del pecado y promesa del Redentor. Cuando oyeron el rumor de Yahvé Dios, que se paseaba en el jardín al mismo de la brisa del día, Adán y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: oí tu paso en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Mas él dijo: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del cual te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo luego Yahvé Dios a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar o talón. Después dijo a la mujer: multiplicaré tus dolores y tus preñeces, con dolor darás hijos a luz, te sentirás atraída por tu marido, pero él te dominará. A Adán le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Con dolores y trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojo, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra que de ella fuiste tomada. Polvo eres y al polvo volverás. Acá yo destaco dos versículos en esta segunda parte del capítulo 3, el versículo 15 y el versículo 19. El versículo 15 se llama protoevangelio o primer anuncio del evangelio, es decir, aquí se promete el Redentor. Por eso pone enemistad entre la mujer y la serpiente. Esa mujer representa a la Santísima Virgen María, que va a ser la madre del Redentor y que va a estar enemistada con la serpiente, porque ella está íntimamente a Jesucristo, que le va a aplastar la cabeza al maligno enemigo cuando muere en la cruz por nuestra salvación. Por otra parte, destaco el 19, que dice: polvo eres y al polvo volverás. Las mismas palabras que repetía el sacerdote cuando imponía las cenizas el miércoles santo, recordando que la muerte entró por el pecado, tanto la muerte corporal como la muerte espiritual. Pero Jesucristo, sometiéndose voluntariamente a la muerte, vence la muerte en la cruz, que es lo que vamos a ver el Viernes Santo, y resucita para nunca más morir, y así comunicarnos una vida y vida en abundancia, para que nosotros podamos superar este castigo. Por último, en el Génesis capítulo 3, versículos del 20 al 24, titulado Destierro del paraíso. Adán puso a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. E hizo Yahvé Dios para Adán y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Yahvé Dios: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues no haya a extender su mano para que tome todavía del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Después Yahvé Dios lo expulsó del jardín de Edén y para que labrase la tierra de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado a Adán, puso delante del jardín de Edén querubines o ángeles y la fulgurante espada que se agitaba a fin de guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense ustedes que Adán le pone el nombre de Eva, es decir, madre de todos los vivientes.
Si nosotros invertimos el nombre de Eva, decimos ave. La Virgen es la madre de todos los vivientes, pero según lo sobrenatural, la madre de los vivientes que nacen en el bautismo, gracias a la muerte de Cristo en la cruz por nuestra salvación. Eso es importante destacarlo. El hombre ha sido condenado a padecer y morir, y porque no convenía que el hombre viviera eternamente bajo el pecado. Por eso Él lo va a redimir Dios nuestro Señor para sacarlo después del pecado. Por eso Cristo tiene que venir también en su segunda venida para restaurar la tierra y todo el universo y sacarlo de la esclavitud del pecado que ha entrado a causa de la caída de Adán y Eva. Hasta aquí la explicación que vamos a dar de estas preguntas. No sé si hay alguna pregunta para hacer de lo que hemos dicho hasta ahora o se ha entendido. Todo claro. Perfecto. Si no hay ninguna pregunta, la tarea para hacer es la siguiente. Vamos a destacar la pregunta 19, que es importante que la tengamos presente para saber que hemos sido creados para Dios. Esa pregunta la vamos a destacar de una manera especial y vamos a copiar en el capítulo 3 del Génesis la caída de Adán y Eva. Especialmente vamos a tener en cuenta en el Génesis, en el capítulo 3, cuando vemos la caída, de dividirlo como está acá en la Biblia de Monseñor Stravinger, dividir tentación y caída, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, segundo título, castigo del pecado y promesa del Redentor, Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 19, y la tercera parte, destierro del paraíso, Génesis capítulo 3, versículos 20 al 24. ¿Qué es lo que vamos a destacar en cada una de estas partes? En estas partes vamos a destacar en la tentación y caída, que es la primera parte, vamos a destacar la explicación del versículo 4, para que nos quede claro lo que hemos dicho. En la segunda parte del castigo del pecado y promesa del Redentor, vamos a destacar la explicación del versículo 15, que es justamente el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, que es muy importante. Y vamos a destacar la frase polvo eres y al polvo volverá. Y por último, en el destierro del paraíso, vamos a destacar el versículo 20, que Dios puso el nombre de Eva por ser ella la madre de todos los vivientes, y vamos a recordar que la Virgen es la nueva Eva, como Cristo es el nuevo Adán. Que ya cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo en la próxima clase, vamos a ver por qué Cristo es el nuevo Adán y la Virgen la nueva Eva. Entonces tratemos de hacer estas tareas y memorizar la pregunta 19. Es importante memorizar esa pregunta, como también memorizar la pregunta 14 y 15. Esas tres preguntas vamos a destacar en esta parte de la creación. Pregunta 14, pregunta 15 y pregunta 19, que son como el eje de este tema de la creación, para poder dejar en claro para qué fin hemos sido creados, que Dios nos ha hecho de la nada y que dependemos totalmente de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ave María purísima, sin pecado concebido. Bendición final. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Benedictios Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Amén. El sacerdote ha dicho: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta un próximo encuentro, estudiando el catecismo, estudiando la doctrina católica. Que pasen buenas tardes. Ave María Purísima. Muchas gracias. Gracias, Chao. Padre. Chao. Chao. Chao, Elo. Chao, que te Chao, Carla. Chao, Edwin.